everyone. Bon dia. Bon dia. Bon dia, companys. Good morning, everyone. Bonjour, mon ami. Bueno, gràcies a tots per estar aquí. El meu nom és Ignasi de Joan Creix i estic encantat de poder estar aquí amb els meus companys. Volia presentar-vos, si us plau, en Frank, en Xavi, Rodrigo, Enric i en Loic. Ara mateix, they will start explaining by themselves because I think they manage much better than me who they are, what they are offering in the world. Amazing. So we are really happy to be here in Forum Girona. Thank you, everyone. And today we will start talking about innovation and plant-based. True innovations for the plant-based food. Okay. So if you want, my friends, we can start by Frank presenting himself. Thank you. Welcome. So, hello everybody, I'm Frank Vol. They call me also the vegetable chef. I'm already for a lot of years making promotion for more plant food and true plant foods. We have the We're Smart Green Guide, and those chefs here are all 5 registered chefs inside of the guide, and very proud that they are here and that we can talk about the future. Thank you, Frank. Loic, please. Thank you for the invitation for today. And I am Loic. I come from east from France, just the front for Germany. And I have a restaurant, and it's my kitchen's concentrate for the vegetables. Not only I make the fish, but river fish and meat for local product. Okay. I have the garden for flowers, herbs. I pick it white herbs, and I work with a big garden for the vegetables production. And I'm very happy for stay. Thank you. And I have 5 radish for the green kid, and this is a very nice récompense. And this is Tu peux parler en français, tu veux un petit peu. un petit peu, okay. Thank you for sharing, my friend. Ricky, I'm the head chef and owner from the restaurant The Seventh One in Frankfurt. It's a small restaurant. We just have 60 seats, and we plant our own vegetables on our permaculture. It's about 20 kilometers from Frankfurt City, and we've gone up to 350 different kinds of vegetables over the whole year, so 4 seasons. We include the nature, the regionality. We are brutal, regional, you can say. And we're just using the stuff which the nature gives us. And I overtake the restaurant in 2018. It was already vegetarian, and I decided 1 year later I decided to go completely vegan. It was a bit risky for me, but it's the only way. So it was the right decision. And now I'm sitting here with you guys, with great chefs, and I really appreciate it. Thank you very much. Thank you, Rick. Please, Xavier, si pots fer una petita explicació. Desde el 2015 arrancamos con un proyecto que era ser inclusivos en la oferta que tenemos en el restaurante, y optamos por focalizar mucho en el vegetal. Esto viene dado de un periodo personal de cambios de conciencia sobre todo, y nuestra oferta se basa en vegano, vegetariano, omnívoro. También tenemos carnes y pescados siempre de origen ecológico y de trato al animal, pues dentro de los estándares de lo que entendemos como lo más correcto, ¿no? Si bien entendemos que es carne que está pensada para el consumo, para la alimentación, buscamos que sean canales que están alineados con nuestra manera y filosofía de trabajar, ¿no? Y un poco es esto. En el centro de la ciudad no tenemos el privilegio de tener un campo justo detrás de la puerta de la cocina, pero sí que conseguimos canalizar a través de personas que están alrededor de la ciudad, pues todo este plantío, ¿no?, que nos nutre el restaurante, ¿no? Un poquito es esto. Y con Frank pues nos conocemos hace muchos años. Ellos nos dieron en 2018-2019 el primer puesto de su guía, y bueno, es una guía que hay que tener en cuenta.
no por el hecho de que nos premiasen, pero sí porque la labor que él desempeña es muy actual, ¿no? Y está en lo que esperamos que sea el futuro, ¿no? Una cocina mucho más equilibrada y consciente. Muchas gracias. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Rodrigo de la Calle. Tengo un restaurante en Madrid que se llama El Invernadero y otro en Barcelona que se llama Virens. Y bueno, yo llevo más de 20 años trabajando con el tema vegetal, no solamente verduras, sino que hice un proyecto hace 22 años llamado Gastrobotánica, donde nuestro trabajo básicamente era recuperar especies vegetales en peligro de extinción. Y poco a poco conseguimos tener un estilo de cocina propio donde la proteína animal pasa a ser un mero acompañante en algunos de los casos y dignificar y poner las verduras, los vegetales y el reino fúngico donde se merece la misma altura que el pescado o la carne. Y bueno, pues encantado de poder compartir aquí con Frank y con el resto de los colegas, difundir el mensaje de cambiar las cosas con un puñado de rábanos en la mano, en este caso 5. Thank you. Thank you, everyone. So I want to ask you, which are for you guys the true innovations that are coming to the plant-based sector? Which are the most advanced innovations that are coming? Are they related to the past or are they new? I put the question on the floor. There are 52 techniques to use in the kitchen, and all those chefs are trying to start with those new techniques, and also with old techniques like fermentation and salty and making something a little bit acidulé, like they say. And this, we see that's another way to cook. We are going away from the traditions in the kitchen, and you can see that those chefs, they have another way to cook today, and that's good. It's really a difference. The old chefs don't understand what's happening now, and we have to go this way. Thank you. And anyone wants to share a little bit which are the innovations you are using in your kitchen? ¿Qué tipo de innovaciones las más disruptivas que podáis estar desarrollando en vuestras cocinas? ¿Tienen una vinculación con el pasado muy fuerte? Are the innovations really close to the future and the past? Or we are discovering ancient ways to develop things that they were like unlocked by the time? ¿Estamos descubriendo nuevas herramientas o estamos simplemente destapando herramientas que estaban ya en otras civilizaciones o quizás eran antiguas y olvidadas? Bueno, la investigación básicamente que realizamos nosotros en el invernadero lo basamos en lo que ha ocurrido ya, porque las técnicas constantemente hay gente implementando nuevas técnicas, ¿no? Eso ya la creatividad de cada cocinero es distinta, pero sí que nos gusta mantener ese codo con la historia, con los agricultores, cómo han cultivado las cosas, cómo se está volviendo de nuevo a esa agricultura de antes, donde lo más importante es el producto, más allá de si es ecológico o no es ecológico, sino cultivar las cosas bien, respetar bien las estacionalidades, no perder esas variedades vegetales que tenían ese valor gastronómico que se están perdiendo por vegetales más bonitos y con menos sabor. Y la verdad es que nosotros siempre somos auténticos rastreadores de auténticos agricultores. Cuando digo auténticos agricultores, no es que los agricultores intensivos sean falsos agricultores, sino agricultores donde está el hombre con la tierra, sacando un producto con un valor gastronómico, donde restaurantes como los nuestros los ponemos en valor, donde necesitamos que esos productos, que los tomates sepan a tomates, que las lechugas sepan a lechugas, que el romero sepa romero, pero como te digo, siempre es importante ver qué es lo que ha ocurrido antes para poder transformarlo a la actualidad. Correcto. Xavier, ¿tú cómo lo ves esto? Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Rodrigo. Añadiría que yo creo mucho en la memoria. Me gusta mucho hablar de memoria. Me gusta la memoria gustativa, la memoria infantil, los procesos que hemos tenido de infancia
y que nos hacen ser adultos y que nos tenemos marcados, ¿no? Entonces, el hecho que esto tenga importancia pasa a través del mundo vegetal, ¿no? Y es que lo que ha dicho Rodrigo, antes las cosas tenían sabor. Hemos pasado a la verdura de lineal, que estéticamente es bonita, que tiene una medida X, que tiene una cromática que está pensada para vender. Y hemos vuelto un poquito al origen del inicio de todo esto, es volver a valorar el vegetal, la verdura, la fruta madurada en árbol, con su primera cocción, que es los rayos del sol, ¿no? Es aportar ese valor añadido para que tengan sabor y las puedes reconocer. La gente, cuando tú propones en tu casa esta manera de innovar, ¿no? Que es aportar un producto real, orgánico y sano, la gente se lo come y de repente se despierta, ¿no? Buscan el disco duro y dicen, oye, esto me recuerda con mi abuelo, comer unas fresitas en el bosque. Trasladar al comensal a ese momento, pues para nosotros es mágico, ¿no? Y creo que es parte de nuestro día a día. Y después no hay que obviar ni olvidar que la tecnología sigue avanzando mucho. Tenemos medios para mejorar en el tema de rendimientos, en el tema de cocciones, en el tema de valorizar más el producto, ¿no? Entonces tenemos un horno de presión, de vapor, de alta presión, que nos ha hecho descubrir un montón de cualidades de las verduras y los vegetales que igual no los conseguíamos con otros tipos de cocción. Creo que al final el cocinero tiene este valor añadido, ¿no? de estar siempre con la inquietud, ¿no? De querer seguir aprendiendo cada día sin olvidar de dónde venimos, las raíces que tenemos, que son nuestro ADN, ¿no? Y a partir de ahí fluir. Thank you. I want to ask you also, what do you think about ethical considerations around the plant-based food sector? I mean, I want to go more deep on this. It's like how chefs are using new techniques or new elements to cook, and which is the balance that are you using in your kitchens between tradition and modernity? So which is the best way to play with these two situations? Are you, as Rodrigo was saying, really looking for past and ancient information, and then also researching and discovering new techniques to combine these two situations, these two possibilities, or these two techniques, these two tools, like the ones that you get in the past and the ones that you get in the future? We, as listeners here, we want to know, understand how you combine this past and future, as Xavier was explaining. We had the talk in the morning. It's like using old traditions or techniques. The example with the beetroot, like you're taking the beetroot and working on it like a piece of ham. You can do the same with aging and hanging it and then cold smoking, and at the end you have. I mean, but I'm not sure if it's allowed to make a meat thing out of a vegetable. I think this is the wrong direction. I think it's more interesting to show the people how the variety of the vegetables. I mean, when we're talking about a simple potato, you have about 1,000 different kind of, from fruitiness to nutty to earthy. It's huge. And when we're talking about meat or fish, yeah, you have different kind of, but it's like minimum variety. You know what I mean? So it's more interesting to figure out, go back to the roots, as you said, to bring it back on the plate. I mean, a few decades before, we didn't have the luxury to eat meat every day or fish. I raised up with vegetables, and we had a piece of meat on a Sunday maybe, and a piece of fish on Fridays. That's it. And I think this is the right way to go back to this reduction of this consume of animals. Absolutely, absolutely. Because every decision we get, it's really going through the biodiversity we have. So in any decision you take as a consumer, you are deciding the world you want to live in, right? Loic, explain us, please, in your career, what are the troubles that are you finding and creating solutions? Which are the most complex steps to find your kitchen, your soul, your DNA in the code of the kitchen? What are the kind of situations you have to face? They are really complex. So it's the client,
it's the farmers that you can work with, or what are the most complex things? For make the adherent for the kitchen is very long time for a long time of work, and I think the best roots is your my roots is what is it my grandparents, my parents, my location, all the producer, my history, you know, and after I think just for the last question, for the innovation, I think when you have the meat, you make very reflection for what is it. It's very expensive meat, you know. I make maturation, I make cooking, slowly cooking, and all this reflection. And I say we make the same for the vegetables, because the work for production for the vegetables is the same for meat, you know. And I think it's very important when you have beetroot in the kitchen. It's the same application, same reflection for the meat. It's the same. You make maturation for the beetroot, you're cooking now, you slice, and very, very, very important for me. This is application. Ricky was saying that why we have to create a plant-based meat and call it like this, no? Or why the market is going like this, and should we or should you as chefs help people to understand that maybe plant-based meat should be with another name and should be with another precise description, and we don't need to create like another product that is similar to meat and has to be close to meat, or has to be another one. I mean, like, why the market is trying to create these second products and going exactly to the meat? Do we have to protect meat and going to other products like plant-based, or this plant-based should be offering an offer that takes meat out from the meal? So I think that it's a normal reaction because you have to convince a lot of people to go for more plant-based. So they will choose things that they already know, and so they will learn. But it is to those chefs to show to them, to the clients, to those who come in these restaurants, how can we do it also? What are the creations that those chefs can do with all the plants there are? So there is so much more creativity in the pure plant kitchen than in the meat kitchen, and I think that that is happening now, and more chefs are doing this and are going this way. Yo, si me permites, a mí la reflexión que me gusta cuando hablamos del plantaje y cuando hablamos de esta asociación de buscar lo que es la parte animal y de asociar al vegetal, usando la misma terminología que en el animal, pues o bien te planteas crear un nuevo léxico para lo que es el plantaje en términos así. Después yo entiendo las necesidades de la industria, pero nosotros como prescriptores de una cocina mucho más natural, mucho más consciente, tenemos que ser partícipes en defender pues, que hay proteínas vegetales, que tienes productos que tienes carbohidratos, y jugar desde esos elementos para crear tu propio discurso, ¿no? Que al final es lo que hace Rodrigo desde hace 20 y pico de años, lo que hacen ellos, pues te lo ha dicho bien claro, dejar el vegetariano para pasarse al vegano, al final es una apuesta. Nosotros yo creo que si haces una comida consciente y si te crees lo que haces de verdad, yo creo que no hace falta ir a buscar sustitutivos en el mundo vegetal que tengan una asociación al mundo animal, ¿no? Yo creo que son dos cosas que son totalmente diferentes. Sí, ha habido como una tendencia. Respetables, ¿eh? Yo no critico ni una ni la otra, pero creo que es bueno posicionarse, ¿no? Es bueno tomar un camino y cuando tú te miras al espejo por la mañana, ser consciente de lo que estás haciendo, pues es lo que tú quieres hacer. Y si te juegas en otra liga, pues oye, bienvenido sea, es fantástico, ¿no? Pero que a mí me gusta discernir esto, ¿no? Sí. Me gustaría, I want to comment that there's a lot of brands that they are made to sell products. They are brands that they want to sell. They don't want to nourish. There's restaurants that they are made to sell menus, not to nourish the people. No,
And here we have an amazing table because you guys, you nourish people. So as consumers, we are discovering a kind of a new movement. Sustainability became a regenerative movement. No? We are going to regeneration because we need to protect our biodiversity. So that's the idea of the consumers. Any decision they took, they are trying to, they are building a new world with this decision. No? But most of us, we are lost because we don't know exactly where to go, how to do it well with plant-based solutions or even with sustainable kitchens. No? Then that's a little bit the problem. That's the Because problem. for the moment, there are a lot of companies who are starting up to make products, plant-based products, and we don't know if they are healthy because we don't. It's new, and some of them are. Where there are also a lot of products on the market today. I think they will be taken off in 5 years because we will see then that it's not okay for us, and it's a little bit dangerous what's happening now. So I hope that very fast we will make the difference between natural food and industrial. Because, Frank, can it be plant-based but also processed? O sea, puede ser plant-based y procesado, ultraprocesado plant-based. Sí, el gran debate de esta industria que hay detrás de sustituir la carne o el pescado por alimentos de origen vegetal o con proteína vegetal, a mí me parece que es necesario, pero como en toda la industria hay gente que lo hace bien y hay gente que lo hace mal. Todos lo hemos visto ayer y hoy en los telediarios, un nuevo informe de la FAO que habla de que estamos llegando al punto de no retorno por las emisiones de CO2. ¿No? Lo vemos en el telediario y venga, una noticia más, ¿no? Este tipo de productos es la alternativa para que la gente deje de comer carne, porque el 40% de las emisiones de CO2 de este planeta, el 40% de las emisiones de CO2 del planeta son de las granjas animales. O sea, hay que reducir el consumo de carne. Y aquí estamos, unos prófugos de la gastronomía, hablando de vegetales, hablando de que hay que alimentarse mejor, y estamos en un congreso gastronómico donde ayer mismo aquí había un concurso del mejor steak tartar, y no hay un concurso del mejor plato vegetal, que no se me enfade de nadie del foro, por favor. Pero, mensaje, pero estáis aquí 4 pelagatos, como nosotros somos 4, perdonadme que nadie se enfade por lo de pelagatos, pero estamos aquí unos estudiantes de gastronomía, 4 o 5 visitantes, apenas un medio importante de este país para cubrir esta charla donde reivindicamos la cocina vegetal. Y el auditorio de al lado estará lleno con otro concurso de rabo de toro o de... Bueno, antes de venir me he pasado por la feria y hay 2 stands de productos vegetales y hay como 20 de productos cárnicos. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué tiene que caer un meteorito en la Tierra para que cambiemos? O sea, ya no es cuestión de que porque nosotros no somos raros, nosotros simplemente disfrutamos más cocinando verduras que cocinando carne y pescado. Si esto ya no va de ser abanderado de nada, ni de decir, oye, que nosotros somos los cruzados en contra de la carne. No, nosotros somos cocineros felices que en vez de coger nuestros productos en una ganadería, los sacamos de una huerta, disfrutamos cocinando, disfrutamos haciendo felices a los demás cocinándoles verduras y no estamos aquí a decir dejar de comer carne, no estamos diciendo oye, es increíble lo que se puede hacer con verduras y un congreso como el Fórum debería tener un concurso del mejor plato vegetal o el mejor cocinero vegetal del año, el mejor agricultor del año, no sé cuántos, y estamos en esas. Cualquier cosa que haga la industria para que la gente deje de comer carne es bien recibida. Evidentemente nosotros no vamos a coger un filete de una salchicha de proteína de guisante y le vamos a poner por encima guisantes o una salsa de remolacha. Nosotros ya sabemos hacer lo que sabemos hacer porque es que las verduras tienen que quitarse el complejo de inferioridad al lado de la carne y el pescado. Yo llevo diciéndolo muchos años. Yo me emociono exactamente igual con la famosa remolacha, ¿no? Que es un poco fetiche de todos los cocineros, ¿no? Por la cantidad de matices que tienes como una super raíz.
Yo disfruto exactamente igual comiéndome una remolacha que comiéndome un calamar o una gamba roja, y cada cosa tiene su momento, y nosotros estamos aquí para dignificar vegetales, no para decir el planeta se va a acabar, vamos a comer carne. Entonces la industria, todo lo que haga para que la gente reduzca su consumo de carne es positivo, para que, coño, que lo hagan bien. Estamos en una transición, we are in a transition. I believe that also we are in a renaissance. No, we are trying to develop a new world through the mistakes we learn and through the ideas of the new world we are like having. No? So it's thank you, because mereces un aplauso por lo que has dicho, la verdad. Es fantástico, porque de verdad. Como yo, lo que pasa es que están un poco comedidos. Siempre he solido meterme en muchos charcos. But I think that as a consumers, we are a little bit lost. Okay, we know like ancient times ago we were hunting. Now cities are developed. We have a supermarket near. We think that everything nourishes us, but we are sick at the same time. We are getting sick. We have a lot of obesity. But at the same time, we raise a lot of super restaurants with Michelin stars. In this situation, as a consumers, we get lost. We don't know exactly where to go. So for us, it's really helpful and amazing that you can share with us your vision first, and then why are you doing this, and how we can learn about to improve in our kitchen, in our home. Should we keep going in the future to the supermarket? We should be connected to the farmer that it's more near to us, because new models are coming, and we want to understand what do you recommend for this, which is the first step we can do as consumers to understand and to get more precise colors and tener más matices de toda esta cocina nueva que hay, o una cocina tradicional que ha sido como apagada o olvidada o digamos no tan elevada como la cocina contemporánea de los últimos años, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos acceder al mundo plant-based y a todos estos matices? Porque como consumidores, como decía, estamos perdidos, ¿no? ¿De qué manera vuestro trabajo nos guía y luego se implementa en cocina? De alguna manera que no es fácil. It's not easy at the end to start, no? But what do you think is the next steps for consumers to go through? Yeah, but first we have to have more respect for the farmers, because and this is the first step, and the chefs know this, and they are working in direct with farmers, or they have their own garden. But what's happening in the supermarkets, and that's repeated, that's about price, and it's not about quality always. And I think the next step, and there are initiatives like this, to go from that everybody can go directly to the farm, and that's the next step. But it's certainly also true that all those supermarkets have to change also, because they are not correct with these producers, and they have also to have more respect for the products and to pay the price that they have to pay, and because everybody has difficult to survive, and that's not normal. We don't buy things on the price that the farmer has nothing to win. So and you are the best in contact with them, and you know that when I am at Xavier's restaurant, he always says to me, this product is coming from this farm and I pay this price. And it's because it is he got not a lot, and he's doing this in the right season, and he's making a fantastic product with the right taste, and it's organic. And that's important, that we explain to the people, also in the restaurants, what you receive on the dish, and then you will eat it with other eyes. Yes. When we talk about these innovations, Frank, also I want to ask you, what do you think about urban systems of aquaponics, hydroponics? Do you think these new possibilities of farming are right to connect with the kitchens that are you developing? Este tipo de nuevas cocinas de
acuaponía, de cocina más de kilómetro cero, metro cero. Que tú puedas cultivar el 100% de lo que necesitas en tu espacio. Sabemos que hoy es posible, pero ¿es realista todo esto? El único valor que para mí tiene el cultivo hidropónico es el aprovechamiento de los recursos hídricos y el aprovechamiento del suelo. Asesoro a una empresa de la industria hortofrutícola en España, que es de las más importantes, y hacen 80 toneladas semanales de pak choi en un invernadero hidropónico que está en medio de Murcia, y esas 80 toneladas las sacan con apenas 500 litros de agua. O sea, que tienen muchas mejores... Es alucinante. Tienen mejor, o sea, menos reducción. O sea, reduces energéticamente, reduces sistema hídrico, o sea que al final... Huella de carbono, porque no huella de carbono también, porque no hay tránsito de maquinaria, y es todo mecanizado con paneles solares, y es un auténtico alucin. Se lleva un montón de premios este invernadero. Y te vuelvo a decir lo mismo de antes, que todo lo que venga a ayudar a que haya más consumo de verduras, la tecnología es perfecto, pero y que ayuda al consumidor a tener productos vegetales que realmente son sostenibles, ¿no? Que son sostenibles hasta las gasolineras, ¿no? Que el otro día paré a repostar en una gasolinera y me dicen que son sostenibles porque un tanto por ciento de su recaudación es para plantar árboles. Venga, no me jodas. Eso es surrealista. Lo que me refiero es que nosotros estamos en un prisma en el que nosotros ya no es que hayamos tirado la toalla, sino que nosotros educamos o ponemos nuestro granito de arena desde nuestros restaurantes, enseñándole a la gente que cuando te metes en la boca un plato de judías verdes puedes decir, joder, qué bueno está esto. Exactamente igual que te vas a una marisquería a comer langostino con salsa rosa. Sí, sí. Es que todos estos matices que sugieres, Rodrigo, están allá, y lo que pasa es que a veces es como si estás en una frecuencia que no acabas de entenderlos, o está viniendo estas nuevas frecuencias. Yo creo que los consumidores se están abriendo cada vez más. Para vosotros es muy común por vuestro día a día, pero hay muchos consumidores que vemos que realmente sienten la necesidad de que les abran y de entender exactamente dónde están estos matices. Es que en la península ibérica, solo en la península ibérica, hay 17 climas distintos. Con los 17 climas distintos, estamos hablando de la cantidad de productos que puede haber en tan corto espacio de tiempo. Si es que en la península ibérica hay una riqueza florística alucinante, y aún así el 70% de las variedades vegetales que había en la península ibérica se extinguieron en el siglo pasado, el 70%. Aún así, es que con lo que hay en la península ibérica, es que es alucinante la cantidad de productos vegetales durante todo el año que puedes tener, y la paleta de sabores que puedes tener, no solamente en nuestros restaurantes, sino en la comida diaria de las casas. Es que para echarse las manos acá. Todo esto, this situation that sometimes we say, wow, it's too, your hands in there. ¿Ibas a decir algo? Like, it's crazy. Era en el modelo. It's an opportunity. Es que le he cortado. No, pero está bien. No. Yo, al final, cuando hablabas del tipo de consumo, está muy enfocado en el modelo del tema este de la globalización que tenemos en el sistema en el que vivimos. Es que es más interesante para los grandes lobbies tener supermercados donde tú vas a comprarlo todo, que defender el artesanado, el pequeño productor, las verdulerías, pollerías, ¿no? Mantequerías. Lo que tenías en los barrios que ha ido desapareciendo, sustituido por los comercios de fuera. Los mercados siguen siendo los pequeños reductos, los cuales van desapareciendo poco a poco, porque se convierten en modelos también de alto consumo para turistas y demás, y se pierde ese filtro, ¿no? para preservar lo que es nuestro territorio. En a colación a esto es lo mismo, o sea, si es mejor que te lo lleven toda a casa hecho que tú vayas a comprar y elabores. Te venden, ¿no? Es más sencillo. Si los grandes lobbies consiguen canalizarlo así, esto poco a poco pierde valor. Y referente al tema acuapónico, yo creo que es totalmente de acuerdo con lo que dice Rodrigo. Después cada uno escoge su manera de interpretar. A mí me gusta mucho el vegetal, que es sobre todo tierra, sol. Este es mi primer step, ¿no? Es lo primero que busco. Después me adapto. Después la temporalidad sí que te permite esto. Si quieres tener como un global de todo el año, pues estamos jodidos. Sí. Es lo que pasa, que al final no estás comiendo cosas que son realmente
con un valor auténtico. La autenticidad está en lo que he explicado anteriormente. Correcto, correcto. Era un guiño a lo que estaba comentando. See, it looks like we need to go into to relearn why we are here, what we are doing, and also rediscovering the kind of new possibilities we have in the plant-based sector. The situation that we have globally is like plant-based was raising incredibly, and also we saw that it's complex to understand who is correct, who is doing well. At the end, as a consumers, I think we are lost, but we are learning, and we have a path to understand where to go. A lot of information is coming to us, and we as a consumers, we really are glad that people like you are opening and sharing all this information with everyone. So it's super important, your task. Thank you for everyone here. And I want to ask you the last question maybe for today. That it's, you want to explain to us which is the thing that you most love or like in your work every day. Because as we know, chefs is really tough work. And what is for you the best thing that are you doing in your daily life? What is exactly like? What do you think? I think for this job is very hard, the cooking. But the first job is from receive the guest, the customer. Please come from your home, and you are very happy, very welcome for the guest. This is the first position. The second is you have the message for the kitchen. The vegetables is very important. Less meat and all. This is education for the guest. This is the second point. Is very important for me. Thank you. What do you think? For me, it's actually the mission to bring simple, maybe cheap products which everybody can get in the supermarket, and to cook it on a level that the guest going out with a smile, even the meat eater, is surprised from a simple carrot or a simple potato. And they come in like smiling, today I'm eating vegan, and the wife is just grabbed, always that picture. And after the second course, the guy said, yeah, what the fuck? Where's the deepness coming from? What is the flavor? And then the last plate I'm serving, then I'm telling, and we don't use any spices, just the product you saw on the plate. It's pure, and this is always like the crazy. Because they are learning new. It's and this the smile after this. That's what I'm doing it for. Like it's a mission to bring the people this maybe to show them what's possible, plant-based, with the region, with the season, and I think this is the most important thing, to bring the guest near. It's also eatable. The vegetables are eatable. Yeah, it's alchemy, no? I mean, it's alchemy, it's alquimia, no? Toda esta transformación de materiales en sabor. Xavier, per tu què és lo més important y lo més rellevant de tot este trabajo que estás haciendo? Bueno, yo, con que soy un poquito holístico, y para no repetir lo que dicen ellos, explico mi parte más holística del restaurante, que es que miramos de trabajar sin estar enfadados y sin chillar, porque entendemos que la energía que canalizamos a través del tacto, de los sentimientos, de cómo utilizamos la técnica y cómo procesamos nuestros productos, es lo que va a ingerir el cliente, lo va a comer el comensal y que va a digerir, ¿no? En esa línea, en esa cadena de proporcionalidad, buscamos precisamente que las digestiones sean muy cómodas, ¿no? Y esto lo combinamos pues, con aspectos de nutrición ayurveda que estudié en su momento y cual tengo una conexión bastante profunda con todo lo que mueve la medicina homeopática india, ¿no? Y a partir de ahí balanceamos lo que son los menús, por ejemplo,
Ricky comentaba ahora sus menús cuando llegan al último. Bueno, los señores, que es verdad que son más mujeres las que son más vegetarianas, veganas en este sentido, las que arrastran a sus maridos, pues se dan cuenta de que el vegetal es importante. Nosotros al final, cuando tú comes un menú omnívoro en casa, que son 9 pases, vas a encontrarte detalles en algún plato, acabarás con un poco de pescado, un poco de carne, pero nunca la proporcionalidad de la proteína animal estará por encima del 30% en el total de todo lo que tú vas a ingerir en este menú. Normalmente está en 10, 12, como mucho. Lo que les demostramos es que puedes comer mucho vegetal, tener pinceladas de proteína, que ese es un camino también para poder ir mejorando tu dieta y después seguramente optar si te apetece a cambiar. Y un poquito es esto lo que intentamos hacer, ¿no? Entonces esta armonía holística de buscar que la digestión sea lo más placentera posible, pues pasa por muchos equilibrios, ¿no? Y ahí están las lactosas, los glútens, todo esto que miramos de sustituir o cambiar o no añadir para que precisamente tengamos todas unas digestiones más cómodas. Es un poco nuestro súper importante. Gracias. Rodrigo, para ti. Bueno, sí, yo en mi restaurante todos hacemos lo mismo, ¿no? Intentar educar, que es la clave, ¿no? A nuestros clientes de lo que hacemos. Aparte de ser felices cocinando. Y en la educación, lo que yo creo que hago más importante como apasionado de los vegetales es la educación que le hago a mi hija. Yo tengo, porque los adultos ya no tienen solución. Entonces la base está en la educación, los que vienen detrás. Mi hija tiene 9 años y teníais que verla cómo se come un plato de acelgas, cómo se come unos guisantes, cómo come coliflor, porque los niños actúan por imitación. En mi casa no hay refrescos azucarados, se recicla absolutamente todo y son cosas que las hacemos de manera cotidiana y en casa no comemos carne, ya le dan bastante carne en el colegio. Y que esa es otra, cómo alimentan a los niños en el colegio. Y yo lo que quiero es que mi hija, pues cuando nos ponemos en casa a cocinar, si va a comer brócoli, coma el mejor brócoli, coma la mejor coliflor, las mejores zanahorias, todas las mejores verduras y que ella gustativamente pueda ser capaz de pasar un gran día en familia disfrutando con vegetales. Porque los niños, igual que todos nosotros, hemos sido educados en los iconos. El icono de una gran comida aquí en España siempre ha sido una mariscada o comer un asado. Los cumpleaños siempre es la comida favorita o últimamente ir a una hamburguesería o una pizzería. Si nosotros estamos enseñando a los niños, cambiándoles esos iconos, evidentemente mi hija en sus cumpleaños no es que coma hummus y crudités de verduras, ¿no? Pero hacemos un menú variado y que la gente elija. Esto se trata de reeducar a la gente, como te digo. A partir de los 40 ya, los que no están en pro de las verduras están muertos. Pero reeducar también y conectar. Hacéis una labor de conectar. Todo esto que habéis explicado, que conecta vuestro amor a vuestra profesión, que conecta con la naturaleza, que conecta con la biodiversidad, que conecta con el cosmos, que conecta contigo mismo. Muchas veces la frecuencia de los ciudadanos en las ciudades estamos perdidos en todo esto. Estamos como... Claro, pero sí. Y no, todo reconecta todo este camino. Aporta. Y después ya lo cogerán o no. Sí, exacto. Yo pongo piedras de cuarzo en mis comandas, ¿no? Y que las cargamos en luna llena y las lavamos en agua de mar para purificarlas y para tener energía, ¿no? Y le explicas a gente y la gente se troncha. Y digo, pero tranquilo, si es gratis, ¿eh? Yo te lo hago, yo te lo ofrezco. A ti no te llegas porque no quieres que te llegue. Y a quien le llega, le llega. Pero en el fondo, la acción que nosotros hacemos es por implicación, es por conciencia, es por cariño a lo que hacemos. Es lo que dice Rodrigo. O sea, al final estamos educando constantemente. Es que es una labor día a día. Pero quien tiene que hacer eso son las escuelas. Los gobiernos, imponer a las escuelas la alimentación, poner normas a los ciudadanos, normas para cambiar las cosas, no normas para tocarnos los cojones. Sí, sí. Aquí se trata de cambiar las cosas y nosotros somos 4 gatos comparados con lo que hay por el planeta cocinando carne y pescado. Por eso lo que hace Frank con la guía We Are Smart es alucinante, porque él nos da a todos nosotros una voz que hasta ahora no hemos tenido. Correcto. Los gobiernos tendrían que apoyar a gente como Frank y que hace cosas para que haya un altavoz diciendo
estamos aquí cocinando unas remolachas increíbles, por favor, venid a probarlas, ¿no? Porque tenemos que hacer un marketing para vender nuestras verduras. Un chuletón de vaca vieja o un concurso del mejor steak tartar no hace falta mucho marketing, ¿no? Pero el año que viene, cuando en el Forum hagan el plato vegetal del año, nos acordaremos de ti. Pues estaremos aquí todos nosotros de jurados diciendo: ole los cojones de la gente de Girona que está cocinando verduras a muerte. Yo creo que hay una cosa buena. There's a super nice thing that we are in a kind of in a new wave. It's coming a renaissance, and this renaissance will be the one we draw together, no? And I think this is super important for the next generations, for the future we want to build, ¿no? Esta situación que tenemos de actual es un reto que estamos intentando solucionar con todo tipo de actividades, conferencias, muestras, para poder estar en una consonancia mejor con el planeta, ¿no? Que es una situación que necesitamos. Cada decisión que hacemos de consumo, como decía Rodrigo, hemos de volver al menú antiguo, hemos de volver a un menú mucho más lógico y estamos en reaprender cómo sería esta lógica, ¿no? Yo os quería agradecer a todos vuestra participación y quería poner en mano del público si tenéis alguna pregunta en relación a lo que hemos hablado hoy. Tenéis un ratito para... Mira por allá, micrófono, por favor. Gracias. Hola, buenas. Hola. Hola. ¿Se sent? Sí. Jo tinc una pregunta respecte a lo que comentava el senyor Frank abans. Respecte a nosaltres com a consumidors, com podem detectar quins són els plant-based food, los buenos i los no tan bons? Vale? Perquè, clar, nosaltres estem introduint-nos també en aquest tipus d'alimentació que també és nou per nosaltres fins a cert punt, vale? I és una mica per jo, com a consumidora, com entendre o què és el que haig de veure per saber el que és bo i el que no és bo. Frank. Yeah. Which is the best way to understand what's good or bad? For me, I never take products to replace meat. I don't need it because I eat sometimes a piece of meat, and so I got everything out what I have I need for my body. So if we can prepare vegetables on a very creative way and seasonally correct, then you take always the things you need in the right season. And that's the way we have to live, I think. And okay, there are people who go vegan all the time. That's their decision. And they have to think a little bit on another way. But for me, it's the good balance. And eat less meat if you eat better quality and eat a lot of vegetables. That's the most important. Rodrigo tiene algo que decir. Eso que ha dicho Fran es lo correcto. Pero como tú vas a seguir consumiendo hamburguesas vegetales y perritos vegetales y todo eso, te voy a dar la solución. Hay una aplicación que se llama Yuka, Y-U-K-A, Yuka. Y te va a servir para ese producto y para todos los productos que hay en la cesta de tu compra. Te dice la calidad del producto, si es 100% natural, si tiene aditivos, toda la mierda que lleva, todos los beneficios que tiene. Va a cambiar tu vida. Yo tardo como 2 horas en hacer la compra porque voy con la jodida aplicación cada vez que compro algo, hasta para un detergente. Tienes que escanear el código de barras y te da toda la información. Otro tío listo. En los escaneos te sale la información de dónde vienen los productos, la empresa que es, su huella de carbono, todo. O sea, quien compra mal hoy en día es porque quiere. Y no soy el propietario de la aplicación ni me llevo... Pero sí que son nuevas herramientas que nos permiten conocer lo que nos están vendiendo, ¿sabes? Yo me refiero un poco más al tema por ejemplo, de la industria que ahora está sacando sus salarios o plant-based en forma de carne, en forma de trocitos imitando trocitos de carne picada o de incluso hasta de quesos, Sí. ¿vale? O sea, yo entiendo como consumidor de que son productos que en teoría la industria está vigilando que son buenos y naturales para mí. Pero Yuka, claro... Yuka. Yuka funciona con todo. Pero todo Yuka el producto que tienes.
tendrá de todos los Todo el productos. producto que entra en un supermercado y en el lineal, en esta aplicación suelen tenerlo. Puede ser que haya un, no sé, X%, pero muy limitado, que no esté, pero te guía, es un código de color de rojo a verde y te guía por lo que es más sano y más adecuado para ti. Nosotros en casa también vamos con la aplicación a todos los super que vamos y mirando, ostras, mira esto, qué buena pinta el branding que tiene, mira qué packaging, y de repente, y dices, ostras, qué fuerte. Y luego ves otro que no tiene quizás tan buen branding, pero que es mucho más saludable. Y al final la decisión primera es lo visual, ¿no? A lo mejor un packaging, un branding te llama mucho la atención, pero la información que hay dentro, puedes ver la trazabilidad con esta aplicación y con otras que hay en el mercado. Yo creo que esto es una... Sí que también en el mercado hay muchas opciones nuevas y que hemos de ir descifrando, ¿no? Vale. Entre todos y comunicando, ¿no? De acuerdo, ¿Alguna gracias. pregunta más? Mira, por aquí, por favor. Ahora viene los de seguridad del foro y me echan. No, no. Vale, me voy a hacer eso en inglés porque es para Ricky. Vale. You said, wait, I Ricky? think it's for you. Yes. So you said that you were. Can I That have it in Spanish, please? you said that you were that your restaurant, when you took it over, it was vegetarian before, and you changed it to being vegan. Were you eating vegan before? Are you eating vegan, or is it just your restaurant vegan? And why? Like, okay, you changed on the environmental factor, but what was the reason behind it? Are you like creating, like, not like recreating meat, because you said you don't want to recreate meat, but are you using like chickpeas, etc., for like protein, or only vegetables? I don't get the point about protein. I don't need it. Okay. I mean, you need to look that the people getting something in the belly, you know, so they're not hungry when they're going out. But I'm not understanding the fattiness, the protein thing. I never understand it. Even the same with the spices. I never understand it in my life, the spices. I don't like to use spices because it changes the whole nice flavor of the actually product. That's the reason years ago I started to not use spices, even in my kitchen at home. Do you use salt? Just salt from Middle Hessen. So Hessen, Frankfurt is in Hessen. I know. I'm from Germany. Okay, hi. So from Louisenthal, there's one of the last saline which are making the salt, and the sugar. We're just going on what's in English? Rübenzucker. The vegetable, which when you juice it and reduce it, it's very sugary. Sugar cane. Sugar cane. Okay. Is it? Yeah, it's sugar cane. Okay. So the roots, and this is my sugar. And when I want something else, I go to birch water, for example. Now it's the season. We're getting the water out of the birch, and when you reduce that, it's also very sweet. I don't need these kinds of stuff for a kitchen, and that's a problem why I'm not getting the new generation chefs, because they don't have anymore the skills for cooking light, smooth, sourness, bitterness, easy. It's always like the heavy metal kitchen. Everything must be intense and deep, and vegetables are so filigrane and so much more interesting, because you can go in different kind of directions. It's not about like bringing the deepness into the dishes. My kitchen is more like keeping it light and play a bit with the right direction. Okay. What was else? Was another one? Why did you go from vegetarian to vegan? But I think you answered it. Kind of. Yeah, well, but we have our own permaculture, and when I saw what is possible with our climate warming, what you can grow on your even honey melons working, even Sichuan pepper is growing at our farm, and we had so many products. We just add some cream, milk, and butter. That was it. And then I thought, well, we're just making our own vegetables. Why are you buying stuff from the farmers in the region? Butter there, the cream there, milk there. Doesn't make sense anymore for me, because I just need it for the bakery, even eggs
for the bakery a bit, but everything was we've been already 80% vegan. So that was just the right next step to say, okay. And Frankfurt is a pretty hard city for a concept like this, because it's very meat heavy, the restaurants. And we are a bit afraid of communicate that we're vegan, because there was none in this area, or in Germany, or less in Europe, or worldwide. So we're a bit afraid to, when we write it on our door, nobody will come anymore. And we had hard times with the vegetarian concept. Saturday nights, we had maybe 5 to 6 persons. Saturday night for dinner. That was with $80 for 15 courses. So we were a bit afraid. And then we didn't communicate anymore. And then we just made it to vegan. And nobody noticed. And then that was the right moment to say, okay, from now on, we're saying it that we're vegan, and we do it. And now we're fully booked 1.5 years in the future, and that's the right sign. And you need to focus, and you need to believe in yourself, Yes. and keep going on. And that's the recipe. Amazing. We will take this sentence for everyone. Like, you have to keep going through your sense and your vision. No? That's the key. No? Thank you, everyone, for being with us and for sharing your vision and your work with us. It's a pleasure, and thank you. Thank you.